sea atenta a recibir continuamente la palabra de mi fiat, que es portador de creación, de vida y de conservación. La lepra se le quitó y quedó limpio. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Vino hacia él un leproso que de rodillas le suplicaba: ¡Señor! Si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: Quiero hacerlo. Queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. ¡Estoy sano! Enseguida lo despidió y conminándole le dice: No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Pero él, en cuanto se fue, comenzó a pregonar a voces la noticia, de manera que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Marcos 1, 40. Se le acerca un leproso. Las tantas enfermedades humanas que Jesús curó. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 24, capítulo 26, párrafos del 1 al 2. Estaba siguiendo a mi dulce Jesús en su vida pública y pensando en las tantas enfermedades humanas que Jesús curó, pensaba entre mí. ¿Y por qué la naturaleza humana se transformó tanto hasta llegar a ser quienes mudos, quienes sordos, quienes ciegos, quienes cubiertos de llagas y tantos otros males? Si el mal lo hizo la voluntad humana, ¿por qué sufrió tanto también el cuerpo? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, tú debes saber que lo físico nada hizo de mal, sino que todo el mal lo hizo la voluntad humana. Pero como Adán antes de pecar poseía en su alma la vida total de mi voluntad divina, se puede decir que estaba llena hasta el borde, hasta desbordar fuera. Por lo tanto, la voluntad humana, en virtud de la mía, traslucía afuera luz, exhalaba todos los perfumes de su Creador, perfumes de belleza, de santidad y de plena salud, perfumes de candidez, de fortaleza, de modo que, como tantas nubes luminosas, salían de dentro de su voluntad. Y el cuerpo quedaba de tal manera embellecido en virtud de estas exhalaciones, que era un amor el verlo bello, luminoso, sanísimo, con una gracia que raptaba. Ahora, en cuanto Adán pecó,
la voluntad humana quedó sola y no tenía más quien esparcía en la suya la luz, la variedad de tantos perfumes que trasluciendo fuera conservaban el alma y el cuerpo como había sido creado por Dios. En cambio comenzó a exhalar de dentro de la voluntad humana densas nubes, aire corrompido, aromas de debilidad, de miserias, de modo que también el cuerpo perdió su frescura, su belleza, se debilitó y quedó sujeto a todos los males, participando como participó en el bien, así en los males de la voluntad humana. Así que si sana esta voluntad humana con darle de nuevo la vida de mi querer divino, como por encanto todos los males de la naturaleza humana no tendrán más vida. ¿No sucede lo mismo cuando un aire pútrido, malo, maloliente, circunda a las criaturas? ¿Cuántos otros males no trae? Este hedor llega a quitar el respiro y penetra hasta en las vísceras, hasta producir males contagiosos que llevan a la tumba. Y si tanto mal puede hacer un aire de fuera, mucho más mal puede hacer el aire brumoso y corrompido de la voluntad humana que viene de dentro de la criatura, del fondo de todo su ser. Y además está el ejemplo palpable de las plantas. ¿Cuántas veces un jardín, un campo floreciente, que el agricultor estaba todo en fiesta por la esperanza de la abundante cosecha y por tantos bellos frutos que debía recoger, y basta una niebla para despojar a los árboles y hacer caer por tierra todos los frutos, un aire demasiado helado para arrojar el luto sobre un campo floreciente, entristecerlo y hacerlo morir y poner en luto al pobre agricultor. Si el aire es bueno, comunica la vida del bien. Si es malo, comunica la vida del mal y la misma muerte. La exhalación del aire, si es bueno, se puede llamar vida. Si es malo, se puede llamar muerte para las pobres criaturas. Si tú supieras cuánto sufría yo en mi vida pública, cuando se presentaban delante a mí ciegos, mudos, leprosos, etc., porque reconocía en ellos todas las exhalaciones del querer humano, y cómo el hombre, sin mi querer, se deforma en el alma y en el cuerpo, porque solo mi fiat tiene virtud de conservar nuestras obras íntegras, frescas y bellas, como salieron de nuestras manos creadoras. Marcos 1, 40. Si quieres, puedes. Si quiero, puedo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 11, capítulo 118, párrafo 4, marzo 2, 1916. El alma que vive en la divina voluntad, conforme va obrando el bien, hace salir de Dios ese bien. Hija mía, lo que yo contengo en la potencia, el alma lo contiene en la voluntad. Así que todo el bien que verdaderamente quiere hacer, yo lo veo como si en realidad el alma lo hubiera hecho. Yo tengo querer y poder. Si quiero, puedo. En cambio, el alma muchas cosas no las puede, y el querer suple al poder.
y así se va asemejando a mí y yo voy enriqueciendo al alma con todos aquellos méritos que contiene su buena voluntad y que quiere hacer su voluntad. Mi divinidad no tiene necesidad de obrar para hacer salir sus obras. Basta solo el quererlas. Así que quiero y hago. Las obras más grandes, más bellas, salen fuera solo con que las quiera. En cambio, la criatura, aunque las quiera, si no trabaja, no se mueve, nada hace. Ahora, para quien hace suyo mi querer y vive en él como en su propia morada, le viene comunicado, por cuanto a criatura es posible, el mismo poder. Marcos 1:40. Si quieres, puedes limpiarme. Desea quien no puede, pero yo todo puedo. Continuando mi habitual estado, estaba diciendo a mi dulce Jesús: cómo quisiera tener tus deseos, tu amor, tus afectos, tu corazón, etc., para poder desear, amar, etc., como tú. Y mi siempre amable Jesús me ha dicho: hija mía, yo no tengo deseos, afectos, sino que el todo está concentrado en mi voluntad. Mi voluntad es todo en mí. Desea quien no puede, pero yo todo puedo. Quisiera amar quien no tiene amor, pero en mi voluntad está la plenitud, la fuente del verdadero amor, y siendo infinito, en un acto simple de mi voluntad poseo todos los bienes que desbordándose de mi ser descienden para bien de todos. Si yo tuviera deseos, sería infeliz. Me faltaría alguna cosa, pero yo todo poseo. Por eso soy feliz y hago felices a todos. Infinito significa poder todo, poseer todo, hacer felices a todos. La criatura, porque es finita, no posee todo, ni puede abrazar todo. He aquí por qué contiene deseos, ansias, afectos, etc., que como tantos escalones puede servirse de ellos para subir al Creador y tomar en ella las cualidades divinas y llenarse tanto hasta desbordarse para bien de los demás. Si después el alma se concentra toda ella en mi voluntad, perdiéndose toda en mi querer, entonces no copiará mis cualidades, sino que de un solo sorbo me absorberá en sí y no tendrá más en ella deseos y afectos propios, sino solo la vida de mi querer, que dominándola toda le hará desaparecer todo y le hará reaparecer en todo mi voluntad. Los pequeños apegos que se va formando en el propio corazón hacia las personas. Las punciones mantienen pura la sangre, esto es, recta la intención del alma en el obrar el bien.
De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 18, capítulo 7, párrafo 4. Hija mía, así como cuando el cuerpo contiene sangre mala que infecta la buena, es necesario aplicar lavados, sangrías, punciones para sacar la sangre mala. De otra manera corre peligro de quedar paralizado por toda la vida. Así el alma a la cual le falta el continuo alimento de mi voluntad contiene tantos humores malos y es necesario aplicarle lavados de humillaciones para hacer salir el humor malo de la propia estima, sangrías para hacer salir el humor infectado de la vanagloria del propio yo, repentinas punciones para hacer salir la sangre mala de los pequeños apegos que se va formando en el propio corazón hacia las personas a las cuales se acerca al hacer el bien. De otra manera, esos humores crecerían tanto que infectarían todo lo que hacen, de manera que quedarían paralizadas en el bien por toda la vida. Las punciones aprovechan siempre. Son las centinelas del corazón que mantienen pura la sangre, esto es, recta la intención del alma en el obrar el bien. Por esto, si todos obraran el bien para cumplir solamente mi voluntad, las punciones no serían necesarias, porque ella es salvaguarda de todos los humores malos. Así que las punciones son también penas de quien no toma el alimento suficiente de mi voluntad. Marcos 1:41. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Para liberar al hombre de sus cadenas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 14, capítulo 14. La culpa encadena al alma y le impide hacer el bien. Estaba acompañando a mi dulce Jesús en sus penas de la pasión, y él, haciéndose ver, me ha dicho: Hija mía, la culpa encadena al alma y le impide hacer el bien. La mente siente la cadena de la culpa y queda impedida para comprender el bien. La voluntad siente la cadena que la ata y se siente entorpecida, y en lugar de querer el bien, quiere el mal. El deseo encadenado siente que le cortan las alas para volar a Dios. Oh, cómo me da compasión ver al hombre encadenado por sus mismas culpas. He aquí por qué la primera pena que quise sufrir en la pasión fueron las cadenas. Quise estar atado para liberar al hombre de sus cadenas. Aquellas cadenas que yo sufrí se convirtieron, en cuanto me tocaron, en cadenas de amor, las cuales, tocando al hombre, quemaban y rompían las suyas y lo ataban con mis amorosas cadenas. Mi amor es operativo, no sabe estar si no obra. Por eso, para todos y para cada uno preparé lo que se necesita para rehabilitarlo, para sanarlo, para embellecerlo de nuevo,
Todo hice a fin de que si se decide, encuentre todo preparado y a su disposición. Por eso tengo listas mis cadenas para quemar las suyas, los pedazos de mi carne para cubrir sus llagas y adornarlo de belleza, mi sangre para darle nuevamente la vida. Todo lo tengo listo. Tengo en reserva para cada uno lo que se necesita. Mi amor quiere darse, quiere obrar. Siento una intranquilidad, una fuerza irresistible que no me da paz si no doy. ¿Y sabes qué hago? Cuando veo que ninguno toma, concentro mis cadenas, los pedazos de mi carne, mi sangre, en quien los quiere y me ama, y lo cubro de belleza, envolviéndolo todo con mis cadenas de amor. Les centuplico la vida de gracia, y así mi amor se desahoga y se tranquiliza. Pero mientras esto decía, yo veía que sus cadenas, los pedazos de su carne, su sangre, corrían sobre mí, y él se divertía aplicándolos sobre de mí y envolviéndome toda. Cómo es bueno Jesús, sea siempre bendito. Después ha regresado y ha agregado: hija mía, siento la necesidad de que la criatura repose en mí y yo en ella. Pero ¿sabes cuándo la criatura reposa en mí y yo en ella? Cuando su inteligencia piensa en mí y me comprende. Ella reposa en la inteligencia de su Creador, y la del Creador encuentra su reposo en la mente creada. Cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina, las dos voluntades se abrazan y reposan juntas. Si el amor humano se eleva sobre todas las cosas creadas y ama solo a su Dios, qué bello reposo encuentran mutuamente Dios y el alma. Quien da reposo lo encuentra. Yo le hago de lecho y la tengo en el más dulce sueño, estrechada entre mis brazos. Por eso, ven y reposa en mi seno. Signos de cruz para recobrar la salud. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 4, capítulo 10. Continúo sufriendo. Es más que nunca sentía un resentimiento en mi interior porque me era negado el poder morir. Entonces, al venir mi adorable Jesús me ha reprendido por mi tardanza en el obedecer, porque hasta entonces parecía que me tolerase. Mientras tanto, veía al confesor y Jesús, volteándose hacia él, le ha tomado la mano y le ha dicho: cuando vengas, márcala con la señal de la cruz en la parte del dolor, que la haré obedecer. Y ha desaparecido. Entonces, quedando sola, sentía más intenso el dolor. Después ha venido el confesor y, encontrándome sufriente, también él me ha reprendido porque no obedecía.
Y habiéndole dicho lo que había visto y lo que nuestro Señor había dicho al confesor, él al oírme me hizo la señal de la cruz en la parte donde sufría. Y en 2 minutos he podido respirar y moverme, mientras que antes no podía hacerlo sin sentir espasmos atroces. Me parece que la obediencia y aquellas señales de cruz han atado el dolor, de modo que no puedo más dolerme. Las almas que viven en mi querer o vivirán serán al cuerpo de mi iglesia como la piel al cuerpo, y llevarán a todos sus miembros la circulación de vida. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 13, capítulo 50, párrafos 1 y 2. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí: todos los hijos de la Iglesia son miembros del cuerpo místico, del cual Jesús es la cabeza. ¿Cuál será el lugar que ocuparán las almas que hacen la voluntad de Dios en este cuerpo místico? Y Jesús, siempre benigno, al venir me ha dicho: hija mía, la Iglesia es mi cuerpo místico, del cual yo me glorío de ser la cabeza. Pero para poder entrar en este cuerpo místico, los miembros deben crecer a debida estatura. De otra manera deformarían mi cuerpo. Pero, ay, cuántos no solo no tienen la debida proporción, sino que están putrefactos, llagados, tanto que dan asco a mi cabeza y a los otros miembros sanos. Ahora, las almas que viven en mi querer o vivirán, serán al cuerpo de mi iglesia como la piel al cuerpo. El cuerpo contiene piel interna y piel externa, y como en la piel está la circulación de la sangre que da vida a todo el cuerpo, y es en virtud de esta circulación que los miembros llegan a debida estatura, si no fuera por la piel y por la circulación de la sangre, el cuerpo humano sería horrible a la vista, y los miembros no crecerían a debida proporción. Ve entonces cuánto me son necesarias estas almas que viven en mi querer, habiéndolas destinado como piel al cuerpo de mi iglesia y como circulación de vida a todos los miembros. Serán ellas las que darán el debido crecimiento a los miembros no crecidos, las que sanarán los miembros llagados, y las que, con su continuo vivir en mi querer, restituirán la frescura, la belleza, el esplendor a todo el cuerpo místico, haciéndolo todo igual a la cabeza, que reinará con toda majestad sobre estos miembros. He aquí por qué no podrá llegar el fin de los días si no tengo estas almas que vivan como perdidas en mi querer. Ellas me interesan más que todo. Qué ridículo haría este cuerpo místico en la Jerusalén celestial sin ellas. Y si esto es lo que me interesa más que todo a mí, también debe interesarte más que todo a ti,
si me amas, y yo, de ahora en adelante, daré a todos tus actos hechos en mi querer virtud de circulación de vida a todo el cuerpo místico de la Iglesia, como circulación de sangre al cuerpo humano. Tus actos extendidos en la inmensidad de mi querer se extenderán sobre todos y como piel cubrirán estos miembros, dándoles el debido crecimiento. Por eso, sea atenta y fiel. Porque mis palabras sobre la santidad y potencia de mi fiat resucitarán a las almas a su origen. Las sanarán de la lepra que ha producido la voluntad humana. Les dará la vista para ver los bienes del reino de mi voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 14, párrafo 4. Todos los otros milagros unidos juntos son pequeñas llamitas delante al sol. Ahora, quien debe hacerlo más, no es necesario que haga lo menos. Así delante al gran milagro del reino de mi voluntad restablecido en medio a las criaturas, todos los otros milagros serán pequeñas llamitas delante al gran sol de mi querer. Cada dicho, verdad y manifestación sobre él es un milagro que ha salido de mi voluntad como preservativo de todo mal y para vincular a las criaturas a un bien infinito, a una gloria más grande, a una nueva belleza toda divina. Cada verdad mía sobre mi eterno querer contiene la potencia y la virtud prodigiosa, más que si se resucitase a un muerto, que si sanase a un leproso, que un ciego viese, que un mudo hablase, porque mis palabras sobre la santidad y potencia de mi fiat resucitarán a las almas a su origen, las sanarán de la lepra que ha producido la voluntad humana, les dará la vista para ver los bienes del reino de mi voluntad, porque hasta ahora eran como ciegos, les dará la palabra a tantos mudos que mientras sabían decir tantas otras cosas, solo para mi voluntad eran como tantos mudos que no tenían palabra. Y además el gran milagro de poder dar una voluntad divina a cada criatura que contiene todos los bienes. ¿Qué cosa no les dará cuando se encuentre en posesión de los hijos de su reino? He aquí por qué te tengo toda ocupada en el trabajo de este mi reino, y hay mucho que hacer para preparar el gran milagro de que el reino del fiat sea conocido y poseído. Por eso, sea atenta en atravesar el mar interminable de mi voluntad, a fin de que venga establecido el orden entre creador y criatura. Y así podría hacer el gran milagro por medio tuyo, de que el hombre regrese a su origen de donde salió.